Vamos a tocar los siguientes temas o esta capacitación va a tener el siguiente contenido. Primero vamos a tocar la normatividad legal, luego vamos a ver algunos términos o definiciones utilizados, como por ejemplo peligro, riesgo, accidentes e incidentes. Luego en la parte 3 vamos a ver la clasificación de los peligros o cuáles son los tipos de peligros. En la parte 4 vamos a ver cómo se identifican estos peligros. Luego la metodología para evaluar los riesgos. En sexto punto, determinar cuáles son los controles y cuál es su jerarquía de controles. Y al final vamos a tener un pequeño taller para cómo elaborar una correcta matriz de identificación de peligros, evaluación de riesgos y su posterior determinación de controles. Entonces vamos a comenzar un poco con el punto 1, que habla acerca de la normatividad legal. Acá vamos a especificar dos normativas legales, una que es la Ley de Seguridad de Salud en el Trabajo, que salió en el año 2011, que es la ley número 29783, y su reglamento interno, o su reglamento, que es el Decreto Supremo 005, que salió en el año 2012. Ambas normas legales hablan acerca de la identificación de peligros y evaluación de riesgos y cómo controlarlos. En muchos de sus artículos hablan acerca de las medidas que se deben tomar para controlar estos peligros o estos riesgos. ¿Ok? Sería bueno que las revisen. Ahí les voy a dejar los artículos para que puedan un poco leer esta normatividad legal y también tener conocimiento. La parte más importante de estas dos normas legales hablan acerca de la participación y consulta que se debe tener a los trabajadores y a sus representantes en la parte de identificación de peligros y evaluación de riesgos. Por ejemplo, en el artículo 77 o en el artículo 88, el empleador debe identificar los peligros y evaluar los riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores en forma periódica. En el artículo 77, la evaluación inicial de los riesgos debe realizarse en cada puesto de trabajo del empleador por personal competente en consulta con los trabajadores y sus representantes. Esto quiere decir que todos los trabajadores y representantes van a participar en esta metodología o en esta identificación de peligros y evaluación de riesgos, o también llamado IPER o IPER-C. Ya habiendo revisado un poco la normatividad legal, cuáles son nuestras funciones o cuáles son nuestros deberes y obligaciones como trabajadores y como empleadores, vamos a pasar un poco a ver cuáles son las definiciones, que son definiciones importantes. La primera de ellas es saber qué es un accidente de trabajo. ¿Ok? Entonces, un accidente de trabajo, según las definiciones de la ley, lo define de la siguiente manera: como un suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o la muerte. Que también es accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de una labor bajo la autoridad, ¿no?, de la empresa o del empleador, y aún fuera del lugar y horas de trabajo. En resumen, un accidente de trabajo siempre va a ocasionar un daño, ¿ok? Pero en el segundo párrafo dice, aún siendo el accidente de trabajo fuera del lugar y horas de trabajo, ¿no? Esto está más relacionado a sus actividades que son fuera del lugar y horas de trabajo, o las personas que de repente hacen horas extras también, ¿no? Si ocurre un accidente relacionado a sus actividades, también es accidente de trabajo. ¿Ok? O sea, todo suceso que ocasiona un daño es determinado como accidente de trabajo. Entonces lo vamos a entender así: suceso que ocasiona un daño. Ahora vamos a ver la diferencia con incidente de trabajo. Pero para poder identificar también un accidente dentro de nuestras actividades, vamos a hacernos la siguiente pregunta: ¿qué podría pasar o qué podría suceder? Entonces, cada vez que iniciemos una actividad,
vamos a poder identificar cuáles son los potenciales accidentes haciéndonos esta pequeña pregunta. ¿Qué podría pasar? Si yo estoy haciendo, por ejemplo, un trabajo en altura, ¿qué podría pasar? Me podría caer y me podría matar. O podría caer un objeto desde cierta altura, o una máquina o un equipo desde cierta altura, y una persona está pasando por debajo de esta máquina suspendida y podría impactar con la persona. O en el transcurso, movilizándome en la camioneta de la empresa, podría tener un accidente de tránsito, ¿no es cierto? Entonces podrían pasar varias situaciones. Antes de iniciar la actividad, siempre es necesario hacernos esta pequeña pregunta. ¿Qué podría suceder para identificar los potenciales accidentes? Tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, podríamos caer desde una altura considerable, o si estamos realizando trabajos eléctricos, podríamos recibir un contacto directo. ¿Qué más podría pasar? Si es que estamos trabajando en escaleras, podríamos caer de la escalera, o si estamos trabajando en una azotea o en una superficie inclinada, como un techo, podríamos resbalar o caer desde el techo y podría generarnos ciertas lesiones considerables, o inclusive la muerte. Si estamos trabajando sobre un andamio, también, ¿no? Podríamos caer de distinto nivel y las lesiones podrían ser considerables. Entonces aquí vemos que en todos los ejemplos el accidente va a ocasionar un daño. ¿Ok? Accidente de trabajo ocasiona un daño. Ahora, la diferencia con el incidente, según el término de la ley, o según los términos de la ley, es que un incidente es un suceso acaecido en el transcurso o en el curso del trabajo y en relación con el trabajo, en el que la persona afectada no sufre lesiones corporales o en el que éstas solo requieren cuidados de primeros auxilios. O sea, ¿esto qué quiere decir? Si es que estás realizando algo y al final, producto de la inspección o del análisis de un médico, te indica que no ha pasado nada, que simplemente ha sufrido una caída o un pequeño raspón y puedes seguir trabajando el día siguiente y te brinda los primeros auxilios, eso es un incidente de trabajo. O sea, cuando no sufres lesiones corporales considerables y puedes seguir trabajando al siguiente día. Por ejemplo, casi me caigo, ¿no? Estoy transitando dentro de la empresa o en alguna otra parte donde tenga que realizar mis actividades y de repente el suelo es un suelo resbaladizo, es un piso pulido, un piso inclinado, un piso que tiene de repente grasa, y por ahí lo piso y me resbalo, pero me logro agarrar y no sufro ninguna caída, ninguna lesión. Casi me caigo, eso es un incidente. ¿Ok? Otro ejemplo. Tengo una carga suspendida y esta carga suspendida de repente se cae o de un momento a otro se cae y llega a impactar contra el suelo, pero pasa al costado o a mi costado y no logra generarme ningún daño. Eso también es un incidente. ¿Ok? Ahora, la diferencia con el accidente es que el accidente te ocasiona daño y el incidente no te ocasiona ningún daño. ¿Ok? Si bien es cierto, el incidente puede ser un potencial accidente, en ambos casos, accidentes e incidentes, hay que reportarlo siempre. ¿Por qué? Porque tienen que pasar un proceso de investigación. Los incidentes son potenciales de generar un accidente. Así lo vamos a entender. Por eso es muy importante también investigar y comunicar los incidentes, porque eso ya nos da una alerta o una alarma de que puede pasar algo más adelante, ¿no? Les doy un ejemplo. Si es que un colaborador todos los días se cae en el mismo sitio o se tropieza en el mismo lugar, es porque de repente ese lugar todos los días está expuesto a un cierto peligro que hasta el momento no ha desencadenado un accidente, pero podría desencadenarlo más adelante, y por ende hay que reportarlo inmediatamente. No hay que quedarse callado porque simplemente no ha pasado nada. En los accidentes sí, inmediatamente hay que reportarlo, eso sí lo sabemos, pero muchas veces los incidentes
que son los potenciales accidentes o los cuasi, también llamados cuasi accidentes, no los reportamos. Entonces también hay que reportarlos. ¿Ok? Entonces ya sabemos la diferencia un poco entre accidente e incidente. Ahora, ¿qué es un peligro? Y acá vamos a ver también un poco la diferencia entre un peligro y riesgo. Un peligro, según las definiciones, dice que es una situación o característica intrínseca de algo capaz de ocasionar daño a las personas, equipos, procesos y ambiente. ¿Ok? O también es una fuente, situación o acto con potencial para causar daño en términos de daño humano o deterioro de la salud o combinación de estos. Entonces, un peligro es algo que te puede causar daño. Así lo vamos a entender, como algo que te puede causar daño. Puede ser una fuente, puede ser, no sé, una energía, puede ser una fuente de calor, puede ser una situación, ¿no? Trabajos en altura, trabajos con energía, puede ser un acto, ¿ok? Puede ser una maquinaria, ¿no? Yo lo defino de la siguiente manera: es cualquier cosa que te puede causar un daño. Eso es un peligro, cualquier cosa que te puede causar un daño. Ahora, ¿cómo vamos a identificar un peligro? Nos vamos a hacer la siguiente pregunta: ¿por qué podría suceder un accidente? ¿Por qué motivo, causa, razón o circunstancia podría suceder un accidente en las actividades que tú estás realizando, ¿no? Y ahí van a surgir diferentes preguntas, ¿no? ¿Por qué? Porque, no sé, se cae un equipo de cierta altura, porque me corto con un objeto punzocortante, o puede explotar una máquina, o puede ocasionar un incendio cierto producto químico, o puedo chocar con el automóvil en el cual, o la camioneta en el cual me estoy transportando. Ahí van a surgir diferentes preguntas que están relacionadas a las actividades que tú realizas, ¿no es cierto? Si yo realizo un trabajo en caliente, van a tener ciertos peligros relacionados, ¿no es cierto? Si yo realizo un trabajo en oficinas, también van a tener ciertos peligros relacionados a esas actividades, que más adelante vamos a ver los tipos de peligros. Ahorita simplemente vamos a identificarlos. Entonces, ¿por qué podría suceder un accidente en tus actividades? Vamos a hacernos esa pregunta para identificar los peligros. Vamos a poner algunos ejemplos. Trabajos en altura, peligro. Trabajos con energía, también peligro. Sustancias químicas, ¿no? Ahí tenemos pinturas, tenemos thinner, tenemos gasolina, también es considerado un peligro. ¿Ok? Entonces hemos dicho que peligro es todo elemento o toda cosa que nos podría ocasionar un daño. Ahora, ¿qué es el riesgo? Y acá lo vamos a ver. El riesgo indica que es la probabilidad de que un peligro se materialice en determinadas condiciones y genere daño a las personas, equipos y al ambiente. O sea, un riesgo es una probabilidad de que un peligro se materialice. ¿Ok? La segunda definición indica que es la combinación de la probabilidad de que ocurra un suceso de exposición peligrosa y la severidad del daño o deterioro de la salud que pueda causar el suceso de exposición. Entonces, al final, el riesgo lo vamos a determinar como un valor, que es la probabilidad por la severidad. La probabilidad es que tantas veces puede ocurrir un peligro en caso se materialice o de poder materializarse, y la severidad es qué tanto daño o qué tan severo puede ser ese peligro. ¿Ok? En el caso de que también se materialice. Entonces, al final estos dos factores van a identificar o van a determinar cuál es el nivel de riesgo que tiene asociado este peligro o el peligro que hemos identificado, ¿no? Para eso hay una metodología, ¿no? Primero identificamos el peligro, luego evaluamos por medio del riesgo este peligro, valga la redundancia, qué tan peligroso es este peligro. Eso lo evaluamos ¿con qué? Con el riesgo o con el nivel del riesgo. Entonces, para determinar cuál es el riesgo, vamos a hacer la siguiente pregunta: ¿qué tan grave puede ser el peligro al que estuviéramos o al que estamos expuestos, y con qué frecuencia puede ocurrir? ¿Ok? Entonces, con esas dos preguntas vamos a poder identificar el riesgo, perdón. Entonces, en esta primera sesión hemos visto primero
hemos revisado, perdón, las normas legales, qué es lo que dice la norma legal acerca de las obligaciones del empleador y de los trabajadores, ¿no? Que estamos prácticamente, pues, nuestro deber identificar y evaluar los riesgos. En realidad el deber de todos y de toda la organización, desde el empleador hasta los trabajadores, es el deber saber identificar los peligros, saber evaluarlos y de mayor importancia controlarlos, ¿no? Luego hemos visto algunas definiciones. ¿Cuál es la diferencia entre peligro y riesgo? ¿Cuál es la diferencia entre accidente e incidente? Hemos visto que un accidente ocasiona un daño, siempre ocasiona un daño, un incidente no, pero puede significar un potencial accidente, un incidente, o también llamado el incidente cuasi accidente. Y después hemos visto qué es peligro y qué es riesgo, ¿no? Hemos dicho que peligro es todo aquello que nos puede ocasionar un daño, ¿no? Puede ser una fuente, una situación o un acto. Ya después en la segunda sesión vamos a ver cuáles son los tipos de peligro. Y hemos dicho del riesgo que simplemente es una cuantificación del peligro, ¿no? Que al final el riesgo es una ponderación. Peligros, evaluación de riesgos, la probabilidad y la severidad. En el video anterior de la sección 1 hemos visto un poco de normatividad legal acerca de las leyes, la ley de seguridad y salud en el trabajo y su reglamento, y lo que dice en referencia a la metodología HIPER o a la identificación de peligros y evaluación de riesgos. En el punto 2, también en la sesión 1, hemos visto algunos términos utilizados, como por ejemplo qué es un accidente de trabajo, qué es un incidente, qué es un peligro y qué es un riesgo. Ahora, en esta sesión 2 vamos a hablar acerca de la clasificación de peligros y la identificación de los mismos. La clasificación está determinada por los tipos de peligros. Podemos encontrar algunos peligros o de repente en nuestras actividades podemos identificar otros que no están en esta lista o en la lista que se les va a entregar de manera física. ¿Ok? Entonces vamos a comenzar a ver algunos tipos de peligros. Por ejemplo, los peligros mecánicos. Se denominan peligros mecánicos al conjunto de factores físicos que pueden dar lugar a una lesión por una acción mecánica. Por ejemplo, por elementos como son las máquinas, herramientas, piezas a trabajar o materiales proyectados que pueden ser sólidos o fluidos. Algunas formas de peligros mecánicos se pueden dar por aplastamiento, cizallamiento, corte o seccionamiento, enganche, aplastamiento o arrastre, impacto, perforación, punzonamiento, fricción o abrasión, proyección de sólidos o fluidos. Vamos a tomar de repente un minuto para dar o pensar en algunos ejemplos de aplastamiento o enganche o atrapamiento, ¿no? Yo les voy a dar algunos. Por ejemplo, cuando estamos trasladándonos en la unidad, en la camioneta, podemos chocar o impactar contra otro auto y podemos sufrir aplastamiento o atrapamiento en el caso del accidente sea un poco grave, ¿no es cierto? Si es que estamos utilizando de repente un objeto punzocortante también, ¿no? Podemos sufrir de repente cizallamiento, de corte o seccionamiento de una de nuestras extremidades o dedos de las manos inclusive, ¿no? Y así pueden haber otros ejemplos que ustedes hayan pensado producto de las actividades que realizan. Siempre tengamos en cuenta que los peligros están relacionados con cada una de las actividades que realizamos. ¿Okay? No están separados o no están divorciados los peligros por un lado y las actividades por otro lado. Vamos a poner otros ejemplos. Por ejemplo, proyección de partículas por el uso de la moladora, aplastamiento, como les había indicado, por el manejo o el tránsito de vehículos, en este caso camionetas, pueden ser camiones, pueden ser furgones, autos. Proyección de partículas incandescentes, ¿no? Producto de una soldadura, ¿no?
el uso de herramientas que pueden significar un corte, un cizallamiento, ¿no? ¿Ok? Y esos serían los peligros mecánicos. Ahora vamos a ver un poco los peligros locativos. Como su nombre lo dice, los peligros locativos vienen a estar relacionados con el local, donde nos encontramos o realizamos nuestras actividades. Entonces los peligros o riesgos locativos son aquellos causados por las condiciones del trabajo de un lugar o en un lugar, es decir, son causados por el lugar de trabajo, indistintamente de la labor que se efectúe en ellos, ¿no? Usted puede realizar de repente una labor a nivel de piso, una labor en altura, una labor en espacios confinados, independientemente de lo que realice. Estos peligros locativos están asociados al lugar donde usted se encuentra. Por ejemplo, tenemos algunas formas de peligros locativos: orden y limpieza o orden y aseo, señalización y ubicación de equipos de emergencia, ¿no? Acá estamos hablando, por ejemplo, de mangas de lucha contra incendio, estamos hablando de extintores, ¿no? Estamos hablando de señalética de evacuación, ¿no? Señalización de ubicación también de equipos de emergencia, ¿no? Por ejemplo, pulsadores de emergencia, extintores, ¿no? También podemos hablar de escaleras y barandas. Si tenemos escaleras de gato, si tenemos escaleras caracol, si tenemos barandas o no las tenemos, ¿ok? Trabajos en espacios confinados, distribución del espacio, puertas, paredes, ¿no? Si estas puertas tienen accesos adecuados, si las paredes también están en las condiciones adecuadas, y áreas de circulación, ¿no? Si las áreas de circulación están delimitadas, si hay área de circulación peatonal, área de circulación vehicular también, si están debidamente señalizadas, ¿no? Entonces, algunos ejemplos: tenemos las escaleras de los monopolos, tenemos espacios confinados, tenemos superficies a desnivel en la construcción de edificios, ¿no? Peligros locativos, ¿no? Los relacionados al local. Peligros eléctricos, estos sí son más fáciles de identificar, ¿no es cierto? Los peligros eléctricos son todos aquellos derivados del uso de la electricidad, ¿no? Acá, ¿qué formas de peligros tenemos? Por ejemplo, el contacto directo con energía, el contacto indirecto, la energía eléctrica propiamente dicha, los equipos energizados, ¿no? Contacto directo, cuando tenemos contacto con la línea viva, con los cables, los tocamos directamente. Contacto indirecto, cuando tal vez hacemos tierra por intermedio de algún equipo energizado, ¿no? Que puede ser, no sé, una lacto, puede ser un equipo que encontramos en el site o encontramos en nuestras instalaciones que están energizados, no están aterrados, tal vez no tienen tierra, los tocamos y podemos recibir una descarga o una electrocución por contacto indirecto. Peligros físicos. Los peligros físicos son los factores ambientales de naturaleza física, tales como el ruido, temperaturas extremas, que pueden ser frío, calor, la ventilación, la iluminación, ¿no? La radiación, la vibración, que cuando entran en contacto con personas pueden tener efectos nocivos para la salud. ¿Ok? Eso depende mucho de la intensidad o exposición y de la concentración de los mismos, ¿no es cierto? Entonces ahí tenemos ruido, por ejemplo, si hay un ruido ensordecedor, de repente estamos entrando a una industria donde utiliza maquinaria que tiene demasiado ruido, que genera demasiado ruido. Iluminación, de repente estamos haciendo actividades de noche y no tenemos la iluminación adecuada, la vista se esfuerza un poco más. Temperaturas extremas, de repente estamos trabajando, laborando en zonas donde las temperaturas son elevadas, entonces cada cierto tiempo de repente tenemos que hidratarnos o tenemos que hacer una pausa, ¿no? para recuperar un poco las fuerzas y no debilitarnos. Vibración, ¿no? Si por ejemplo estamos trabajando con un rotomartillo, una compactadora, o estamos inclusive de repente demasiado tiempo sentados manejando sobre una unidad móvil, que puede ser una camioneta, un auto también
ejerce cierta vibración, ¿no? Por eso les había mencionado en la diapositiva anterior, que depende mucho de la intensidad y de la exposición, inclusive de la concentración, ¿no es cierto? Si que estamos expuestos 8 horas durante 20 años a estos factores de riesgo o a estos peligros físicos, al final vamos a tener tal vez una enfermedad, ¿no? Depende de muchos factores también. ¿Qué otros peligros tenemos? Peligros químicos. Es aquel peligro susceptible de ser producido por una exposición no prolongada a un agente químico, ¿no? Que pueden ocasionar o que puede ocasionar enfermedades. Ahí tenemos, por ejemplo, los peligros químicos, tenemos polvos, ¿no? Los que se generan, por ejemplo, cuando estamos utilizando una moladora y estamos rompiendo una pista o un poco de concreto, se genera polvo. Estamos haciendo obras civiles, se generan polvo, ¿no? Tenemos humos metálicos que se producen cuando se enfría rápidamente un metal fundido. Tenemos neblinas, los cuales se generan de la pulverización. Por ejemplo, tenemos pinturas, plaguicidas, etcétera. Tenemos gases, sustancias que son transportables en el aire a temperatura ambiente, ¿no? Acá, por ejemplo, utilizamos en nuestro taller interno gases como el CO2, el oxígeno, no sé, otro tipo de gases que se puedan utilizar en las industrias o en las empresas donde realizamos nuestras actividades. Vapores, sustancias que se emanan de los líquidos o sólidos, por ejemplo, los gases que emana la gasolina, el thinner, son vapores, ¿no? Debido a la exposición y debido a otros factores pueden significar también un riesgo elevado, ¿no? Para la integridad o la salud de las personas. Peligros físico-químicos son el conjunto de peligros que abarcan los fenómenos físicos como el calor y los fenómenos químicos como la reacción de combustión. O sea, esto lo podemos definir como todo peligro o todo gas, líquido, sólido, inflamable o detonante, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, la gasolina, tenemos el petróleo, ¿no? También tenemos gases, ¿no? Por ejemplo, el gas licuado puro, ¿no? El gas doméstico, ¿no es cierto? También significan algunos peligros de tipo físico-químicos. Peligros biológicos. Comprenden estos peligros a los peligros que pueden causar enfermedades transmitidas por insectos, vectores, animales o inclusive plantas que en algunas condiciones pueden producir ciertas afecciones, ¿no? a los trabajadores. Estos peligros son producidos por agentes biológicos como bacterias, virus, parásitos, hongos, ¿no? Vectores, ¿no? Roedores, cucarachas, insectos, ¿no? Que pueden estar esparciendo enfermedades, ¿no? Peligros ergonómicos. Es una condición relacionada con el esfuerzo físico que puede estar presente o no en un puesto de trabajo. Si está presente, es posible que la persona expuesta a estas condiciones pueda sufrir daño, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, posturas inadecuadas, sobreesfuerzo, tenemos movimientos forzados, movimientos repetitivos, ¿no es cierto? Trabajo con flexión, trabajo de pie, ¿no? Bueno, posturas inadecuadas, ¿no? Si nos sentamos mal en el escritorio, no nos sentamos correctamente. Sobreesfuerzo, si cargamos más del peso adecuado que deberíamos cargar, ¿no? Hacemos un sobreesfuerzo, podemos tener una afección muscular. Movimientos forzados, trabajo de pie o trabajo sentado también, ¿no? Implica un peligro ergonómico. Esto también depende mucho de la exposición, del nivel de exposición que tengas, de la cantidad de horas que estés trabajando en determinada posición o haciendo determinado movimiento forzado o trabajo sobre pie o sentado, ¿no? Depende mucho de la exposición, la cantidad de horas a los que estés expuesto a dicho peligro. Peligros psicolaborales. Se refieren a aquellos aspectos organizativos del trabajo y a las interrelaciones humanas
que al interactuar con factores humanos tienen la capacidad potencial de producir cambios psicológicos del comportamiento y trastornos físicos en el trabajador, ¿no? Por ejemplo, uno de los más conocidos es el estrés, ¿no? A veces cuando tenemos exceso de trabajo, el estrés se traduce en algunas consecuencias de origen físico. Te puede doler la cabeza, te comienza a doler la espalda, te comienza a doler los hombros, sientes pesado el cuerpo, ¿no? Son algunas consecuencias físicas, ¿ok? Algunas formas de los peligros psicolaborales, contenido de la tarea, ¿no? Si es que tienes actividades que son muy recargadas, relaciones humanas, si de repente no te llevas bien con tu jefe, no te llevas bien con tu supervisor, con tus compañeros, ¿no? Hay una mala relación entre ustedes, ¿no? Por N motivos. Organización del tiempo, ¿no? Si de repente estás trabajando un día en la mañana, el otro día, no sé, de repente en la madrugada, el otro día en la tarde, y estás continuamente cambiando de horario, ¿no? También eso va a significar ciertos, al final, de repente, afecciones psicolaborales, factores sociales o psicosociales, satisfacción personal, acoso sexual y laboral, ¿no? Aislamiento del personal también, ¿no? Cuando apartamos a las personas, de repente discriminándolas de cierta manera por su origen, por su raza, no sé, ¿no? Contenido de la tarea, ¿no? Algunos ejemplos: acoso sexual o laboral, y moving, que es el llamado bullying en el trabajo, ¿no? Y por último, tenemos los tipos de peligros públicos, que son aquellos o aquellas circunstancias de orden social y externa a la empresa a la que puede o a la que se pueden ver enfrentados las personas o los trabajadores por el desarrollo de sus actividades o labores. Por ejemplo, acá tenemos personas violentas, ¿no? Vehículos en movimiento y disturbios sociales. Cada vez que trabajamos fuera de la empresa estamos expuestos a estos tipos de peligro, ¿no? Pueden venir personas a asaltarnos, a robarnos o a tratar de agredirnos. ¿Ok? Entonces, haciendo un resumen, hemos mencionado peligros mecánicos, peligros locativos, peligros eléctricos, ¿no es cierto? Peligros físicos, peligros químicos, físico-químicos, biológicos, ergonómicos y psicolaborales, y para finalizar los peligros públicos. Son o es una de las tantas categorizaciones o clasificaciones de peligros. No son los únicos peligros que podemos encontrar tal vez en nuestras actividades. La guía que se les ha repartido, se les ha enviado, puede ayudar muchísimo en el proceso de identificación de peligros, el cual vamos a ver ahora, ¿no? Pero vamos a ir un poco con esta metodología y vamos a explicar un poquito de qué se trata, ¿no? Primero, la metodología nos dice que debemos de identificar nuestros peligros asociados a nuestras actividades. Luego de identificar dichos peligros, vamos a evaluarlos, ¿ok? Y esto se hace por medio del riesgo. Y una vez evaluados, que es en realidad una categorización del peligro, o sea, vamos a ver qué peligros, valga la redundancia, son más peligrosos y cuáles son menos peligrosos. Vamos a determinar los controles. Por medio de los controles atacamos los peligros para reducir sus consecuencias o reducir el impacto que estos puedan generar, ¿no? Si tenemos un peligro, valga la redundancia, que es muy peligroso, puede generar consecuencias fatales. Con los controles trato de reducir estas consecuencias, ¿ok? Esa es la parte final. Ahora vamos a ver la identificación de peligros, pero antes vamos a hacer un pequeño taller que se llama taller stop, que lo voy a explicar ahorita. Vamos con el taller. Bueno, vamos a desarrollar este pequeño taller que se llama Pongamos Stop a los accidentes. En este pequeño taller vamos a estar en grupos de 2 y vamos a de alguna manera jugar, si lo podemos decir, porque ¿quién no ha jugado Stop, no?
de repente más jóvenes han jugado Stop o el llamado Tutti Frutti. Es algo parecido, ¿ok? Porque al final vamos a poder identificar de manera didáctica qué es lo que podría pasar, sus consecuencias y cómo podría evitarlo, ¿ok? Que es básicamente lo que hacemos en nuestra matriz de identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles. En las diapositivas les voy a mostrar algunas imágenes y ustedes van a tener algún tiempo para poder ver la imagen y decir qué puede pasar en esa imagen, cuál es su consecuencia y cómo evitarlo. ¿Ok? Una vez que una de las dos personas termina de llenar los 3 cuadros, dice stop y automáticamente la otra persona tiene que parar de escribir. Es ahí donde comparan cuáles son sus respuestas. Si las respuestas son similares o iguales, cada uno se pone 50 puntos. Si las respuestas son diferentes, cada uno se pone 100 puntos. ¿No es cierto? Vamos a poner un ejemplo, ¿no? Hemos dicho qué puede pasar, ¿no? ¿Qué puede pasar? ¿Cuál es la consecuencia? Y cómo lo puedo evitar. Y al final se van a poner su puntaje, ¿no es cierto? ¿Ok? Vamos a poner algunos ejemplos ya en las diapositivas. Por ejemplo, esta actividad, ¿no? En esta actividad, que la vamos a poner como ejemplo simplemente, después ustedes la van a desarrollar. Podemos ver a una persona que está realizando unos trabajos que pueden ser eléctricos o pueden ser instalación de cable, de telefonía, otro tipo de cableado, sobre una escalera, ¿no? Y esta escalera está inclinada, está en pésima condición, ¿no es cierto? Es una vía pública. Entonces, si yo me hago la pregunta, ¿qué puede pasar? Primero, se puede caer, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Ahora yo voy a la siguiente columna. ¿Cuál sería la consecuencia de esta caída? ¿No? Bueno, si se cae desde esa altura, se puede primero fracturar un brazo o se puede tener una contusión en el cráneo, ¿no? ¿Y cómo lo evito? ¿Cómo puedo evitar esto? ¿Qué podría hacer yo para evitar este tipo de accidente? Bueno, lo primero es, parece este señor, yo pensaría en asegurar la escalera, por ejemplo, ¿no? No veo que tenga un arnés, le puedo dar un arnés, tal vez, ¿no? Entonces voy pensando en qué cosas le podría dar o qué cosas podría hacer para evitar un posible o un potencial accidente. ¿Ok? Y ustedes van a seguir con el resto de imágenes en grupos de 2. Como les dije, cuando yo ya acabé de llenar las 3 columnas, digo stop, automáticamente stop, ¿no? Digo stop, todos paran de escribir, nadie escribe cuando alguien dice stop y comparan sus respuestas, ¿ok? En grupos de 2 comparan las respuestas y al final llenan, si son iguales, ponen 50 y si son diferentes, ponen 100, ¿ok? Y al final llenan su puntaje. Esto es parte de la evaluación, así que igual como el examen, van a escanear el examen y lo van a enviar al correo que ya se les brindó a sus supervisores. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, esa es la primera imagen. La segunda imagen es la de acá. Todas estas imágenes, o la mayoría, son imágenes reales de las obras que hemos ejecutado, ¿no? Estas, por ejemplo, en Tarapoto, es una imagen en Tarapoto, están haciendo un vaciado de zapata. Bueno, esta es una imagen que yo tomé en la calle, ¿no? Están abriendo un buzón, ¿no es cierto? Le pueden poner pausa al video para que puedan ver bien la imagen, ¿no? Lo congelan un rato y después siguen con la siguiente imagen, ¿no? Unos trabajos en un taller de soldadura. Y al final tenemos unos trabajos, obras civiles también,
en uno de los proyectos que teníamos también en la selva. Este proyecto ya acabó. También de la misma forma hacen la misma actividad. Se preguntan qué puede pasar, cuál es la consecuencia y cómo lo evito. ¿Ok? Entonces, ya habiendo culminado el taller, o una vez que culminamos el taller, voy a explicar la metodología de identificar los peligros, ¿no? Que es la primera fase de todo esto. Identificar los peligros, luego los evaluamos y al final determinamos cuáles son los controles. Entonces, ¿qué es la identificación de peligros? Es un proceso mediante el cual se localiza y reconoce que existe un peligro y se define sus características, ¿no es cierto? Un peligro eléctrico, por ejemplo, ¿no? Se define el peligro, que existe el peligro y cómo son sus características, ¿no? Peligro eléctrico ocasionado por tal artefacto o por una línea de media tensión o por una línea de baja tensión, no sé, ¿no? Por inventarme algo. Un pequeño proceso de la identificación de peligros. Para esto, para la identificación de peligros, como ya lo decía la ley, no es solamente que lo haga o que haga esta identificación de peligros los responsables de prevención, que son, los expertos en identificar los peligros, sino también tiene que haber una consulta con los trabajadores, ¿no es cierto? Y con sus representantes. Para esto hay que hacer esta labor de identificar los peligros con ustedes, porque ustedes son los que realizan las actividades, ustedes son los que saben cómo se hacen las cosas y al final se van a dar cuenta cuáles son sus peligros, ¿no? Con esta pequeña ayuda o esta pequeña guía. Entonces tenemos el equipo que hemos llamado equipo HIPER, que primero determina los puestos de trabajo a evaluar, ¿no? ¿Cuál es el puesto de trabajo que debemos de evaluar? ¿Cuál es la recolección de la información del puesto de evaluar? Y al final determinar los peligros presentes. ¿Ok? Ahí nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Por qué podría suceder un accidente? Vamos a poner algunos ejemplos, ¿no? Bueno, entonces vamos a poner algunos ejemplos. Primero hay que describir la actividad, ¿no? ¿Qué actividad estamos realizando, ¿no? Entonces, en esta imagen, por ejemplo, he puesto que se está realizando una instalación de equipos que pueden ser microondas, antenas, RRU, etcétera, 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 ¿no? Los equipos que ustedes instalan o de repente dan mantenimiento, ¿no? Trabajos en altura, ahí vemos trabajos en altura. Entonces, ¿qué tipo de peligros o qué clase de peligros podríamos identificar ahí? Por ejemplo, caída de distinto nivel, ¿no? Caída desde una altura considerable, ¿no es cierto? ¿Qué otro tipo de peligro? Caída de objetos, ¿no? Caída de objetos a diferente nivel. ¿Qué otro tipo de peligro? Contacto indirecto con energía. Muchos de los equipos que tenemos en las actividades están energizados, ¿no es cierto? Podemos tener un contacto indirecto con esa energía. Posturas inadecuadas, ¿no? Un peligro ergonómico. Posturas inadecuadas relacionado por el trabajo en altura, ¿no? Posturas inadecuadas también. Estamos de repente trabajando 2-3 horas en la misma postura, también puede generar o puede ser considerado un peligro. Otra actividad, otro proyecto también que tenemos o que teníamos o que se ejecutó, ¿no? Descripción primero de la actividad. Montaje con winche de monopolo de 5 cuerpos, ¿no es cierto? Ahí tenemos un montaje con una de las empresas colaboradoras de nuestra empresa. ¿Y qué peligros podemos identificar ahí? Por ejemplo, equipos en movimiento, ¿no? Equipos que nos pueden atrapar, que nos pueden cortar, ¿no? Hemos dicho que eso es un peligro mecánico, ¿no es cierto? Izaje de cargas, también, ¿no es cierto? Izaje de cargas, puede haber cargas suspendidas, pueden caer, nos pueden hacer daño, ¿no? Hemos dicho también que un peligro es todo aquello que nos puede generar un daño. Caída de distinto nivel,
de objetos, ¿no? En este caso el monopolo. El monopolo puede caer. El monopolo, cada cuerpo pesa entre 1 tonelada, 2 toneladas, dependiendo del cuerpo, ¿no? Dependiendo de muchos factores, ¿no? Puede caer, bueno, las consecuencias pueden ser fatales, ¿no? Caída de objetos a distinto nivel. Y sobre esfuerzos, ¿no? Ahí vemos algunas personas que están tratando de redireccionar al monopolo. Hay ciertos sobreesfuerzos, ¿no es cierto? Otra actividad, ¿no? Vemos ahí una persona que está soldando, ¿no? Soldadura de monopolo o estructuras metálicas, ¿no es cierto? Vamos a identificar primero los peligros. Sabemos que ahí también tenemos asociado una acción insegura o una acción estándar, como la podemos llamar o como la llamamos. Pero vamos a identificar cuáles son los peligros acá, ¿ok? Primero, gases inflamables para soldar, ¿no? Ahí tenemos gases que utilizamos para la soldadura. ¿Qué más podemos identificar? Partes metálicas cortantes también, ¿no? En un taller metalmecánico tenemos muchas partes metálicas que pueden cortar, ¿no? Que nos pueden cortar. ¿Qué más? Otra actividad, ¿no? Vemos ahí una retroexcavadora tipo oruga descendiendo por una rampa en un camión, ¿no? Entonces, ¿qué ponemos? Retroexcavadora tipo oruga descendiendo por una rampa, ¿no? Descendiendo por una rampa. ¿Qué tipos de peligros? Caída de vehículos a distinto nivel, por ejemplo, ¿no? Uno de los peligros. Rampa para descenso de retroexcavadora, también, ¿no? Un peligro locativo, ¿no? Hemos dicho los peligros locativos: rampas, barandas, muros, puertas, orden y limpieza, ¿no? Señalización, peligros locativos. Otra actividad. Describimos primero la actividad. Mantenimiento de redes de media tensión con brazo hidráulico en vía pública, ¿no? Vemos ahí un mantenimiento en media tensión en vía pública. Tenemos abajo un vigía o el operador. Tenemos arriba en la canastilla una persona que está realizando posiblemente el mantenimiento o la instalación. ¿Qué tipo de peligros vemos ahí? El más resaltante es el contacto directo con energía, ¿no? Ahí todavía no hemos visto qué equipos debemos de utilizar para contrarrestar ese peligro, ¿eh? Eso viene ya en la última fase, que son los controles. Acá simplemente estamos identificando, vamos a identificar, vamos a darnos cuenta qué es lo que hay, qué es lo que tenemos en campo, a qué estamos expuestos como trabajadores. Luego tenemos caída a distinto nivel desde la canastilla del brazo hidráulico, vehículos en movimiento, porque también estamos en una vía pública, ¿ok? Otra actividad: mantenimiento y pavimentación de vías, por ejemplo, ¿no? Ahí tenemos una aplanadora que está haciendo mantenimiento y pavimentación de una vía. Peligro: vehículo con partes en movimiento, ¿no? La aplanadora, ¿no? Tiene partes en movimiento, tiene rodillos de gran tonelaje que puede desencadenar un daño catastrófico. También tenemos partículas de polvo, producto de la pavimentación. Otra actividad, ¿no? Mantenimiento preventivo, ¿no? Ejemplo, ¿no? Ahí vemos las inclemencias del tiempo también pueden significar un peligro en ciertas circunstancias, ¿no? Por ejemplo, acumulación de agua, de lluvia en el site o en la estación o donde estemos trabajando, ¿no? Puede significar un peligro, también puede significar un peligro, una inundación, un terremoto, un sismo, también puede identificar o también puede significar un peligro. Otra actividad: construcción de muros de estación base celular, ¿no? ¿Qué tipo de peligros podemos encontrar ahí? Caída de diferente nivel, partículas de polvo por la presencia de cementos o arenas, objetos cortantes, punzantes como fierros, alambres, etc.
¿ok? Podemos encontrar entre los más resaltantes. No quiere decir que sean los únicos, ¿ah? Identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles. Vamos a recordar un poco lo que hemos visto en las sesiones anteriores, en la sesión 1 y en la sesión 2. En la sesión 1 hemos visto un poco de normatividad legal, ¿no? ¿Qué es lo que nos dicen las leyes sobre esta identificación? En resumen, nos indica que deben de participar todos en la empresa en la identificación de peligros y evaluación de riesgos, ¿no? O al menos los representantes. Hemos visto en la sesión 1 también la terminología utilizada, que es un peligro, que es un riesgo, que es un accidente y que es un incidente, ¿no? En la sesión 2 hemos visto la clasificación o los tipos de peligros y hemos visto el inicio de esta metodología que es la identificación de peligros, ¿no? Ya sabiendo qué tipos de peligros tenemos o qué tipo de peligros podemos identificar, ¿no es cierto? Ahora, en esta sesión vamos a ver la metodología para evaluar los riesgos, determinar posteriormente los controles, vamos a ver cuál es la jerarquía de controles, y al final vamos a ver, o van a hacer ustedes un pequeño taller en base a una imagen, una situación que se les va a plantear. Van a llenar una matriz y per se, ¿ok? Entonces vamos a ir con la evaluación de riesgos, que es posterior a la identificación, que es la primera parte de peligros. ¿Qué es la evaluación de riesgos? Es el proceso posterior a la identificación de peligros, como ya lo dije, que permite valorar el nivel, grado y gravedad de los mismos, proporcionando la información necesaria para que el empleador se encuentre en condiciones de tomar una decisión apropiada sobre la oportunidad, prioridad y tipo de acciones preventivas que debe adoptar. Entonces, el riesgo también es una ponderación de qué tan peligroso, valga la redundancia, puede ser el peligro al que estamos expuestos, ¿no? Es una ponderación, es medir ese nivel o ese grado. También el riesgo es la probabilidad por la severidad, también hablamos de esto, ¿no? Probabilidad por severidad. Cuando hablamos de esto, hablamos de qué tan probable es de que este peligro se materialice y qué tan severo puede ser de materializarse el peligro, ¿no? Entonces vamos a ver que el riesgo es también probabilidad, cuántas veces sucede o cuántas veces puede suceder, y severidad. Vamos a poner un ejemplo, ¿no? De repente hacemos una actividad todos los días y la probabilidad va a ser alta, ¿no? Si la hacemos todos los días, pero la severidad tal vez sea baja, ¿no? Solamente vamos a tener rasguños, moretones, contusiones. Pero vamos a poner otro caso, ¿no? De repente donde la probabilidad es baja, hacemos una actividad cada 3 meses o cada 2 meses, pero al final esta actividad implica un mayor riesgo porque la severidad de materializarse el peligro o de suceder un daño, este daño va a ser alto, ¿no? Puede significar la muerte o puede significar de repente una consecuencia mayor a la esperada. Entonces hemos dicho que la evaluación de riesgo se determina por probabilidad por severidad, ¿no? El riesgo es un nivel que se le da al peligro, ¿ok? Por eso se evalúa, el riesgo se evalúa o se mide, y el peligro se identifica. El peligro se identifica y el riesgo se mide. Acá, bueno, también siguiendo un poco el esquema, primero hemos hablado de identificación, ¿no? Donde se determina el puesto de trabajo a evaluar, luego se recorre o se recolecta o se colecciona la información del puesto a evaluar, se determinan los peligros y posteriormente se evalúa el riesgo asociado y se da una valoración del riesgo. Para identificar o evaluar, el riesgo, hay que hacernos la siguiente pregunta. ¿Qué tan grave puede ser y con qué frecuencia puede ocurrir? Bueno, como ya les había mencionado,
El riesgo es simplemente probabilidad por severidad, ¿ok? Pero acá vamos a ver cómo cada factor se desglosa, ¿ok? O cada uno de estos dos factores, probabilidad y severidad, tienen subfactores o índices que sumados dan, por ejemplo, la probabilidad, ¿no? Si nos vamos a ver la probabilidad que hemos dicho, cuántas veces puede suceder este peligro en tu actividad, vamos a ver que la probabilidad es la suma de los índices de exposición de personas más índice de procedimientos más índice de capacitación y más índice de exposición al riesgo. Ahora, ¿qué significa cada uno de estos índices? Por ejemplo, el índice de exposición o de personas expuestas, perdón, es el número de personas que realizan la actividad, ¿no? Si son 3, si son 4, si son 15, si son 18, 20, no sé, ¿no? Índice de personas expuestas. Índice de procedimientos es el grado de satisfacción de los procedimientos. Si estos existen y son satisfactorios, o de repente no existen y no se realizan, son un saludo a la bandera simplemente, ¿no? Hay un procedimiento que está ahí, pero no, nadie lo ejecuta, está desactualizado, ¿no? No es efectivo, no es eficaz. Índice de capacitación, grado de capacitación del trabajador, también, ¿no? Si ha recibido instrucción, capacitación, entrenamiento, y si esta ha sido eficaz, o sea, si al final el trabajador ha logrado comprender los conceptos básicos que se describen en la capacitación, lo cual se va a hacer también en esta capacitación. Al final vamos a tener una evaluación donde ustedes nosotros, perdón, vamos a ver el grado de eficacia de la capacitación dada el día de hoy, ¿no? Y al final, el índice de exposición al riesgo. ¿Con qué frecuencia se realiza la actividad, no? Se realiza 3 veces al día, eventualmente, esporádicamente, siempre se realiza, ¿no? Entonces la suma de estos 4 índices, personas expuestas, procedimiento, capacitación y exposición al riesgo, suman la probabilidad, ¿ok? La severidad, bueno, eso lo vamos a ver más adelante en otro tipo de cuadro. Como les había mencionado, el riesgo es una cuantificación del peligro. Entonces, para cuantificar algo tenemos que darle cierto valor o ciertos valores. Eso lo vamos a hacer según los siguientes cuadros. Por ejemplo, personas expuestas. Hemos dicho cuántas personas están expuestas, al peligro. Si son de 1 a 3, vamos a ponerle 1 como indicador o como índice. Si son de 4 a 12, vamos a ponerle 2. Y si son de más de 12, vamos a ponerle 3. Índice de personas expuestas. Luego tenemos índice de procedimientos, ¿no? Lo que les mencionaba, existen procedimientos y son satisfactorios y suficientes. No necesitas nada más, vamos a ponerle 1. Existen procedimientos pero no son satisfactorios o suficientes, vamos a ponerle 2. O sea, existen pero no los cumplen. Y 4, si no existen, ¿no? No existen procedimientos, no están estandarizados los procesos, vamos a ponerle 3. Índice de capacitación. Igual que el anterior, personal entrenado, conoce el peligro y lo previene, ¿no? Conoces tus peligros y los previenes o los controlas, vamos a ponerle 1. Personal parcialmente entrenado, conoce el peligro, pero no toma acción de control, vamos a ponerle 2, o sea, conoce, pero no lo controla, no quiere controlarlo tal vez, ¿no? Vamos a ponerle 2. Y al final, personal no entrenado, no conoce el peligro, no toma control o acciones de control, vamos a ponerle 3, ¿ok? Índice de exposición al riesgo, ¿no? Por ejemplo, si estamos expuestos al riesgo una vez al año o esporádicamente, vamos a ponerle 1. Si estamos expuestos al menos una vez al mes o eventualmente le ponemos 2 como índice. Y si al menos una vez al día o permanentemente o todos los días estamos expuestos a ese peligro, vamos a ponerle 3, ¿ok? Entonces la suma de todos estos factores, personas expuestas, procedimiento, capacitación y riesgo, nos dan probabilidad, ¿no? La menor probabilidad que podemos tener
es 4, ¿no es cierto? Si todo le ponemos 1, nos va a salir 4. Es la menor probabilidad, ¿no? Personas expuestas, procedimiento 1, capacitación 1, índice de exposición al riesgo 1, nos va a salir 4. Y la mayor probabilidad sería 12, ¿no es cierto? ¿Por qué? Pues si tenemos más de 12 personas expuestas, 3 personal no tiene procedimientos, 3 personal no está entrenado, 3 y todos los días hace la actividad, 3, nos saldría 12, ¿no es cierto? Entonces hasta ahí tenemos la mínima probabilidad y la máxima probabilidad. Pero falta un factor porque hemos dicho riesgo es probabilidad por severidad, no se olviden de eso. Falta la severidad. Ya hallamos la probabilidad. La severidad es el grado de consecuencia de los daños, ¿no? ¿Qué tan dañino puede ser ese peligro? Entonces tenemos el índice de severidad. Tenemos el índice de severidad. Por ejemplo, si los daños son lesiones incapacitantes o simplemente una incomodidad, le pondremos 1. Si la lesión es una lesión con incapacidad temporal o es un daño a la salud reversible, le vamos a poner 2. Si es una lesión con incapacidad permanente o daño a la salud irreversible, le pondremos 3. ¿Ok? Entonces, hemos hecho el riesgo, probabilidad por severidad, ¿no es cierto? Y una vez que hacemos la multiplicación probabilidad por severidad, vamos a obtener ciertos resultados que van del 4 hasta el 36, ¿no es cierto? El 4 trivial y el 36 intolerable, ¿no? Tenemos probabilidad, les dije que la probabilidad es la suma de 4 factores, los 4 pueden ser 1, ¿no es cierto? Van de 4 y el mayor número de probabilidad puede ser 12, los 4 índices pueden ser 3, entonces ahí tendríamos 12 y la severidad la tenemos del 1 al 3. Entonces si hacemos al final la multiplicación, podremos obtener diferentes valores que van desde el 4 hasta el 36, ¿no? 4, 5, 6, 7, 20, 30, 32, 34 hasta el 36. Y según el valor que nos salga, nos va a salir si ese peligro es trivial, tolerable, moderado, importante o intolerable. Y acá tenemos la puntuación. Si es 4 es trivial, de 5 a 8 tolerable, de 9 a 16 moderado, de 17 a 24 importante y de 25 a 36 intolerable. Dependiendo de cada grado, vamos a comenzar a darle una prioridad también al nivel de riesgo, ¿no? Intolerable, definitivamente que tienes que tomar acción inmediata. Importante, ya es una alerta considerable. Moderado, bueno, la actividad tal vez se pueda solucionar rápidamente, pero si tengo un importante, bueno, hay que darle prioridad importante. Tolerable, definitivamente que es un riesgo aceptable, y trivial, bueno, no hay mucho que decir ahí, ¿no? No significa o no implica un riesgo. Ahora, no quiere decir que si yo tengo puros peligros que tienen el grado de tolerable o trivial, no los vaya a evaluar o no vaya a medir los controles o no vaya a establecer controles. Claro que sí, voy a establecer controles para que ese grado se reduzca o se mantenga, pero que no se eleve, no se eleva moderado, importante o intolerable. Ahora vamos a ir con algunos ejemplos. Hemos visto ya estos ejemplos, ¿no? Descripción de la actividad, ¿no? Hemos visto los peligros, ¿no es cierto? Y, ¿no? Instalación de equipos. Hemos visto que los peligros son caída a distinto nivel, caída de objetos, contacto indirecto con energía y posturas inadecuadas. Entonces ahora vamos a hacer un poco todo el proceso hasta la evaluación, ¿ok? Vamos a identificar cuáles son los peligros, que ya los tenemos acá, pero vamos a pasarlo a una pequeña matriz, y en esa misma matriz vamos a evaluar los riesgos o el nivel de riesgo, ¿no es cierto? Hemos dicho riesgo, probabilidad por severidad. La probabilidad tiene 4 índices: índice de personas expuestas, índice de procedimientos, índice de capacitación y
índice de exposición, perdón. Entonces tenemos esta pequeña matriz que es una matriz hiper o hiper C. Tenemos el ítem, tipo de actividad, si es rutinaria o no rutinaria, actividad, tarea, que es ya lo más específico. Tenemos los peligros, los riesgos, las consecuencias, la probabilidad, la severidad, el riesgo, que es probabilidad por severidad, el número, ahí me va a salir un número, y luego tengo el nivel de riesgo. Y al final tengo las medidas de control a implementar, lo cual lo voy a ver después. Primero, la actividad que habíamos visto en el cuadro anterior, ¿no? Instalación de equipos, ¿no es cierto? Tengo instalación de equipos como actividad y tengo tareas. Conectar los equipos sobre un mástil a una altura de 5 metros. ¿Eso qué peligros me conlleva? He identificado algunos, no quiere decir que sean todos. He identificado a manera de ejemplo algunos peligros, no todos. Si ustedes hacen esa actividad de identificar todos sería genial. Peligros: caída de distinto nivel, contacto indirecto con energía, caída de objetos, posturas inadecuadas relacionadas con el trabajo en altura, peligro, ¿no es cierto? Ahora, ¿cuál es el riesgo asociado? O este riesgo que ponemos acá es lo que llaman en la norma internacional el evento peligroso, ¿no es cierto? ¿Cuál es el evento peligroso? Por ejemplo, caída a distinto nivel, golpe, ¿no? Que es lo que se desencadena, golpe por la caída de distinto nivel, contacto indirecto con energía, electrocución, ¿no? Ahí no hablamos, por ejemplo, de quemaduras, ¿no? Sino es la transición. En este caso, este riesgo es la transición entre el peligro y la consecuencia, ¿no es cierto? La electrocución. ¿Qué te provoca la electrocución? Te provoca quemaduras, ¿no es cierto? ¿Qué te provocan los golpes? Te provocan hematomas, contusiones, ¿no? ¿Qué te provoca un golpe? Te puede provocar contusiones, hematomas, ¿no? Entonces, caída por objetos, golpes, traumatismo, ¿no? Posturas inadecuadas, exposición a esta postura inadecuada o incómoda. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias o el daño? De la caída de distinto nivel, heridas, politraumatismo, muerte. El contacto indirecto con energía, quemaduras, asfixias, paro cardíaco, conmociones, incluso la muerte, ¿no es cierto? En caídas de objetos, heridas, contusiones. En posturas inadecuadas, tensión muscular, dolor en el cuello, cervical, en la espalda, ¿no? Ahora, una vez hecho todo esto, vamos a evaluar, que esta es la parte ya de evaluación. ¿Cuál es la probabilidad y cuál es la severidad? ¿No? En la primera, la probabilidad me sale 5, ¿no? Donde el índice de exposición, ¿no? Me sale 2 y los otros índices me salen 1. Y la severidad 3, ¿no? Puede ocasionar la muerte, claro, puede ocasionar la muerte, ¿no? 15. Al final me sale 15 el nivel de riesgo moderado. Y así voy evaluando cada uno. Definitivamente que con el ejemplo que les di es un supuesto, yo me pongo un supuesto, ¿no? Que esta actividad no tiene procedimientos, esta actividad tal vez no tenga capacitación, ¿no? ¿Puedo sacar eso de la foto? Tal vez sí, tal vez no. Es por eso que esto se hace en campo, conjuntamente con ustedes, para preguntar, para indagar si realmente existen procedimientos, cuántas personas están expuestas, si que existe personal capacitado, si no sé, ¿no? Y ver todos los índices y al final evaluar, ¿no? Entonces, el primero me salió moderado, el segundo importante, moderado y el final tolerable. Ahora, habiendo visto la evaluación y cuáles son los factores que son importantes para esta evaluación, vamos a determinar los controles. Una vez que hemos evaluado los riesgos y sabemos cuáles son los peligros, valga la redundancia, más peligrosos o intolerables o importantes o moderados, ¿no? Vamos a tratar de controlarlos. ¿Para qué? Para o bien eliminarlos o bien reducirlos. Si los mantenemos, los reducimos. Tenemos que reducir el nivel de riesgo. No podemos dejarlo así nomás porque eso puede desencadenar un potencial accidente. Entonces, la determinación de controles es el proceso de la toma de decisión
o de decisiones basada en la información obtenida de la evaluación de riesgos. Se orienta a reducir los riesgos a través de la propuesta de medidas correctivas, la exigencia de su cumplimiento y la evaluación periódica de su eficacia. Entonces, la medida de los controles o la determinación de los controles, como su nombre lo dice, sirve para controlar, pero para controlar que estos peligros, primero, no vayan a generar un accidente. ¿Ok? Para esto hay una jerarquía. Y la jerarquía indica que primero voy a tratar de eliminar el peligro, ¿no? Lo cual muchas veces se hace difícil porque no podemos eliminar el peligro porque es parte de nuestra actividad. Tenemos que hacer una actividad, una labor, y no podemos eliminar el peligro, ¿no? Si es un peligro eléctrico pero yo realizo una actividad con energía, no puedo eliminar ese peligro, porque si no tendría que dejar de trabajar en esa actividad. ¿Ok? Lo segundo que te dicen es sustituye el peligro, ¿no? Tal vez yo trabajo con ciertas sustancias químicas, que esas sustancias tal vez ha habido una innovación, ya no son tan peligrosas como antes, las puedo sustituir por nuevas, ¿no? En el caso esto ocurrió bastante, tal vez en el caso de la parte automotriz, ¿no? Antes era prácticamente todo manual y ya después, conforme pasan los años o las décadas, se ha ido todo automatizando, ¿no? Ya prácticamente el ser humano no agarra una herramienta, o son pocas las actividades manuales que se realizan. El tercero es un control de ingeniería, ¿no? Aquí llamamos control de ingeniería, por ejemplo, a los controles, no sé si ustedes han visto en las máquinas, tenemos una parada de emergencia, ¿no? Alguien se le ocurrió poner un botón de emergencia, una parada de emergencia ante cualquier emergencia, valga la redundancia, ¿no? Por ejemplo, en la moladora, ¿no? A alguien se le ocurrió poner una guarda para realizar esa actividad. Los controles de ingeniería vienen bastante por la planificación también, ¿no? Hay que planificar la actividad antes de realizarla. El cuarto, señalización, advertencia y controles administrativos. Bueno, señalización de advertencia, pare, no pase, prohibir el ingreso. Controles administrativos, procedimientos, estándares, guías, planes de trabajo, etcétera. Y el último control son los equipos de protección personal, ¿ok? Son lo último que debemos considerar para eliminar o reducir un peligro, o reducir el riesgo asociado a este peligro, ¿ok? Entonces, muchas empresas optan, y ustedes ven en la primera pirámide a su mano izquierda, optan por entregar EPPs, y no se dan el trabajo de primero saber si se puede eliminar el peligro o se puede sustituir, o de repente se puede aplicar controles de ingeniería, que son las barreras duras, las que te van a ayudar a que ese nivel se reduzca en un largo tiempo, y no como los otros controles que simplemente son paliativos a la situación que hoy tienes, que posiblemente sean peligros con un nivel de riesgo muy elevado, y tú simplemente estás aplicando una medicina que va a servir para cierto tiempo, pero no te va a durar mucho. Bueno, si vemos algunos peligros, este es un ejemplo. Peligro, por ejemplo, tenemos unos tiburones, el riesgo, la exposición a estos tiburones. Si lo elimino, saco los tiburones, ¿no? Digamos que los saco. Si los sustituyo por otro peligro de menor riesgo, de repente lo cambio por unos delfines, ¿no? Unas focas, tal vez, ¿no? Si aplico un control de ingeniería, tal vez voy a poner una jaula para estos peligros. Si aplico controles administrativos, de repente voy a poner en esta parte de acá una señalización indicando que hay animales peligrosos, ¿no? No circule por estas aguas o no se meta, puede haber consecuencias, ¿no? Y si ya no puedo hacer lo anterior, bueno, pues pongo equipos de protección. Lo otro que puedo hacer es combinar, ¿no? Combinar algunos controles, ¿no? Puedo de repente agarrar el control de ingeniería, también le pongo control administrativo y aparte EPP, ¿no? Para hacer más
más seguro y para disminuir ese nivel de riesgo, ¿no? Para hacer más segura la situación.